versículos de la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, verso 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Oramos para que el Señor nos hable en esta hora a través de su palabra. Padre y buen Dios, gracias te doy, Señor amado, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad, porque tú has sido bueno, porque grande es tu misericordia, Dios de la gloria. En esta hora, Dios, que tu palabra, Dios, haga la obra por la cual es enviada. Que esta palabra, Señor amado, no vuelva vacía. En esta hora, Dios eterno, te pido que tu Espíritu Santo haga una obra especial en este lugar, Señor. Y que si hay alguien ahora, Señor, que pueda estar padeciendo alguna enfermedad, quede libre de ese azote, quede libre de esa enfermedad. Creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta hora, Dios eterno, yo clamo al Dios vivo pidiendo, Señor, que se haga presente a través, Señor, de su palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas, transfórmanos y edifícanos, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios eterno. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice la palabra: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y dice que llegó uno de los principales de la sinagoga. O sea, llegó alguien de bastante importancia, llegó alguien de renombre, no llegó alguien común y corriente como lo podemos ser nosotros ante la sociedad. Porque usted y yo ante la sociedad quizá ni existimos.
pero solamente ante la sociedad solamente existen las personas de mayores rangos, los jefes, los grandes. Pero sabe, hay una cosa que ellos no saben, que nosotros existimos para el Dios vivo, porque nosotros podemos ser insignificantes para ellos, pero somos significantes para el Señor. Tan significantes somos que un día Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él dijo que sacó de lo más vil, de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes, y de ahí el Señor lo sacó. Usted me ha sacado a mí, para que hoy podamos decir que el Dios que servimos, que el Dios alabamos, es un Dios grande. Ese es el Dios que nosotros servimos. En ese momento estaba uno de esos grandes, el principal de la sinagoga, alguien de importancia, alguien bastante reconocido, alguien que merecía bastante respeto. Pero oiga, hasta esos grandes de renombres necesitan de Dios. Oiga, ellos dicen: yo soy la última maravilla, yo soy el millonario, yo soy el que tengo. Mentiras. Ellos también necesitan del Señor. La gente que cree tenerlo todo, sabe, son los que más necesitan del Señor. En ese momento se le presentó una dificultad a este principal de la sinagoga, una necesidad grande, una necesidad que los médicos, los doctores, cualquier persona humana no podía hacer nada. Solamente Jesús, aquel que da la vida. Y oiga, dice la palabra del Señor de que el Señor había pasado al otro lado con los discípulos en su barca, y Él estaba ahí en la orilla, y dice la palabra del Señor de que le rodeaba, porque Él estaba enseñando, Él estaba dando la palabra de Dios. El Señor nunca dejó de predicar la palabra. Él nunca lo iba a ver usted descansando. A Él usted nunca lo iba a ver ahí de brazos cruzados, viendo cómo era lo que hacían los demás. Él siempre estaba ahí, dispuesto para hacer la obra del Señor. Él desde pequeño, en un momento cuando sus padres lo llevan al templo, dice la palabra del Señor de que se fueron sus padres y él se quedó ahí en el templo. ¿Y sabe qué sucedió? Se quedó jugando ahí con los demás niños. Él no se quedó jugando. Deje usted a un niño suyo aquí, lo que va a hacer es ponerse a jugar en los carros, se va a subir, se va a bajar. Jesús no estaba haciendo eso. ¿Sabe qué fue lo que hizo cuando sus padres volvieron por él? ¿Sabe qué le hallaron haciendo? Lo hallaron hablando con los grandes sabios, con los catedráticos, lo hallaron hablando con los más entendidos de la ley. Y sabe, yo me imagino, él estaba diciendo: mi padre me ha enviado a hacer esto y lo otro. Él estaba diciendo: yo he venido no para jugar, yo he venido a salvar y a buscar lo que se ha perdido. Y sabe, le dicen sus padres: ¿y qué te habías hecho? Es que me es necesario estar en los negocios de mi padre. Jesús nunca perdió el tiempo. Al contrario, Él siempre lo aprovechó. Así debemos de ser nosotros, siempre aprovechar el tiempo, recordando que los días son malos, recordando de que Cristo pronto ha de venir y que hay muchas almas que no se pueden perder. Hay almas que le pertenecen al Señor y que si están para el plan de salvación, Él las va a salvar a tiempo. Y oiga, llegó el momento en el cual Él no estaba perdiendo el tiempo. Él estaba ahí, alrededor de Él estaban sus discípulos, porque Él quizás les estaba enseñando, Él quizás les estaba dando instrucciones, Él les estaba dando las palabras del Señor. Y llegó aquel hombre necesitado, aquel hombre quizás ya había acudido quizás a alguien terrenal como un médico, un curandero, no sé. Quizás ya había hecho él todo lo posible humanamente, pero habían llegado rumores a la vida de él. Y oiga, los rumores rápidos se llegan. Es como los chambres, eso rápido llega. Eso es lo primero que llega. En vez de que llegue la propia noticia: fíjese que me dijeron, pero no sé si es verdad. Eso rápido llega. Me imagino que quizás a él le habían llegado los rumores de que había alguien que hacía milagros, que había alguien que hacía cosas grandes, pero quizás no le habían dicho: allá está Jesús, aquel poderoso. Quizás no le dijeron: yo creo que allá anda Jesús. Y él le había dicho: voy a ver. Y oiga, llegó el momento en el cual él se le presenta, este principal de la sinagoga se le presenta y le dice a él de que necesitaba de él, que su hija estaba mal, y le dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Oiga, característica principal de este hombre, que llegó y le dijo: te doy todo el dinero que quieras. Así como nosotros: Señor, si haces esto, yo te doy lo otro. Señor, si haces esto en mi vida, yo voy a hacer aquello. ¿Qué fue lo primero que hizo él? Se postró. Lo primero que usted y yo debemos de hacer no es cuestionar a Dios: Señor, si sanas a mi hijo, te voy a servir. Si sanas a mi mamá, yo voy a hacer una acción de gracia. Señor, si haces esto, yo voy a hacer lo otro. Grave error del ser humano. Primer punto que debemos de hacer nosotros es postrarnos delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A ese es el Cristo que nosotros servimos. Y oiga, esa es la primera característica que usted y yo debemos de tener. Cuando tengamos una necesidad, no vengamos a decirle: Señor, si haces esto, yo voy a traer flores a tu iglesia. Si haces esto, yo voy a hacer lo otro. Primer característica mala. Primer característica buena es postrarnos a los pies de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él atiende a los humildes, mas a los soberbios mira de lejos. Amén. Él vio el acto de humildad de este hombre desesperado. Él vio el acto de humildad de este hombre que estaba sufriendo. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Y el Señor nos ha atendido por el acto de humildad que hemos tenido. Pero muchas veces nosotros estamos sufriendo y al mismo tiempo estamos renegando, estamos haciendo lo contrario a lo que hizo este hombre. Y oiga, no es correcto hacer eso. Y en ese momento dice que este hombre le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él sabía, cuando le vio, cuando conoció al Señor y cuando se postró delante de Él, algo hubo en él que le hizo sentir de que Jesús podía hacer lo que los médicos, lo que el hombre no podía hacer. ¿Sabe? Cuando usted se postra delante del Señor, cuando usted se humilla delante de Dios, usted le entrega todas sus cargas y Él hace algo especial. Él mismo dijo: venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Oiga, cuán grande es el poder de nuestro Señor. Y Él empieza a hacer esa obra. Y bueno, dice la palabra que fue pues con Él y le seguía una gran multitud y le apretaban. O sea, el Señor, al ver el acto de humildad, al ver el acto de sencillez de este hombre, no dijo: hombre, este está loco. No, ¿sabe? Dice que le seguía. Él fue con él a su casa. Él fue con él a hacer la obra por la cual él había venido. Porque él dice que él no vino a lo sano, sino a lo enfermo. Él no vino a lo bueno, sino a lo malo. Y oiga, otro hubiera dicho: no, si tenés dinero, ahí con dinero hace algo. No, él fue y hizo la obra de Dios. ¿Sabe? Él no tuvo acepción de personas como nosotros, que a veces nos dicen: hermano, yo quiero que vaya a orar por tal persona. Ah, no, es que la fulanita ni me habla, ¿para qué voy a ir? El Señor no. El Señor, Él siempre está atento, Él siempre tiene cuidado de los suyos. Y dice la palabra del Señor de que cuando ellos iban, una gran multitud iba tras ellos y le apretaba. Oiga, la gran multitud le apretaba. Y entre ese medio en el cual él se encontraba, estaba otra persona con una necesidad tan grande. Esta persona también era de dinero. Porque dice la palabra del Señor de que era una mujer que había gastado todo cuanto ella tenía en los médicos. O sea que si ya tenía 12 años de estar padeciendo de ese mal, y a 12 años estar gastando en medicina, medicamentos, pastillas o cualquier cosa, es porque hay capacidad para pagar. Hay capacidad económica para solventar esa necesidad. O sea que esta mujer tenía un poco de dinero. O sea que no solamente los que no tienen la necesidad del Señor, sino también aquellos que tienen. Otro ejemplo más de que también los que tienen dinero necesitan recibir al Señor. Y dice la palabra del Señor de que la multitud le seguía y este
este momento llega y marca la vida de alguien.